Mateo 5, del 1 al 5. A veces no consideramos que hay un reino esperándonos con todas sus riquezas, pero puede ser que por temor o ignorancia o el no creer, nunca has entrado a recibir lo que el Rey tiene para ti, que se necesita para entrar al reino de Dios. Nadie sabía mejor que Jesús. En el principio del Sermón del Monte, el cual enseñaba el reino de Dios, Él, Jesús, nos dice estas palabras en Mateo 5, del 1 al 5. ¿Ya lo tienes? Amén. Viendo Jesús la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Este es el sermón más largo que Jesús predicó. ¿Ok? Es de 2 capítulos. Y les dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Ok? Para entrar al olvidado reino debemos ver nuestra necesidad tan grande que con gusto nos humillamos e inclinamos a Él. Es decir, hacemos todo lo posible para entrar a ese reino. La salvación nos permite entrar al reino, pero el permanecer en el reino consta a nosotros. Consta en nosotros que nosotros hagamos lo necesario. Jesús dijo, si me amas, guarda mi palabra. Queriendo decir que el que le ama va a guardar la palabra de él. Porque no hay otra manera de enseñar nuestro amor a Dios. Sabemos que Él nos ama y que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y en muchas diferentes maneras sabemos que Dios nos ama. Pero la pregunta no es eso, porque eso estamos convencidos de que Él nos ama. Porque nos sigue perdonando, no solamente nos perdonó la primera vez, cuando nos limpió y nos quitó toda inmundicia que venía con nosotros, amén, pero nos sigue perdonando cada día, cada momento, Él sigue perdonándonos. Pero la pregunta sería, ¿cómo podemos saber que le amamos a Él? ¿O cómo le vamos a probar a Dios que le amamos? Jesús lo dijo, cuando guardes mi palabra, guarda mi palabra, y eso me enseña que me amas. Debemos ver nuestra necesidad en Mateo 5:3, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres en espíritu, el que se humilla será ensalzado. El que se cree el menos, ese es el que entra. El que se enaltece y cree y piensa que no necesita nada a nadie o nada para entrar al reino de los cielos, es el que menos tiene oportunidad de entrar, ¿ok? O de permanecer en el reino. El permanecer en el reino quiere decir muchos beneficios para nosotros. Es decir, al permanecer en el reino tenemos todo lo que necesitamos. Por eso Jesús dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Porque en el reino, hermanos,
está suficiente suplimiento para cada uno de nosotros. Es decir, allí no nos falta nada. Yo digo que el interés más grande de nosotros, o el propósito más grande de nosotros, es de entrar al reino y permanecer en el reino, porque cuando estamos en el reino, todas las demás cosas serán añadidas a nosotros. ¿Se fija cómo no hay necesidad en el reino? No hay necesidad. ¿Sabe por qué? Porque ahí está el rey. Y el rey tiene todo. El rey no le falta nada. Y si el rey lo tiene, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros lo tenemos también, porque somos coherederos con Cristo Jesús. Así es que en el reino está todo lo que necesitamos. ¿Y por qué es que no nos interesamos en el reino de Dios y el caminar en el reino de Dios? De buscar la justicia de Dios para tener todo lo que necesitamos. Lo buscamos en diferentes maneras, pero no en buscar el reino de Dios y su justicia para que todo nos salga bien, para que todo sea añadido a nosotros. Gloria a Dios. Debemos ver nuestra necesidad, ¿verdad? ¿Qué quiere decir ser pobres en espíritu? No quiere decir pobres en lo material, quiere decir que sabemos y entendemos nuestra necesidad, nuestra total depravación y desesperado vacío sin Cristo. Que sin Cristo somos nada, no tenemos nada, no podemos hacer nada. Por más que hacemos, no tiene valor, no tiene importancia, no tiene buen fruto. Nos preocupamos por tener cosas y nada hay malo en ello. Nos preocupamos por suplir o por tener para nuestras familias. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Porque dice el Señor que el que no trabaja no coma, ¿verdad? Y todos nos gusta comer, ¿verdad? All right, entonces quiere decir que tienes que trabajar. ¿Ok? Y todos lo hacemos. En una manera u otra estamos trabajando para ganar dinero para la familia y para nosotros mismos. Pero ¿qué tanto hacemos para el reino, hermanos? ¿Qué tanto trabajamos para el reino? Sería la pregunta. ¿Qué tanto trabajo hacemos para el reino? Para permanecer en el reino de Dios. Para buscar el reino de Dios. Este año Dios nos dio esa palabra. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido a ti. Qué promesa tan tremenda, ¿verdad? Que vino de Jesús, el Hijo de Dios. Que si Él lo dijo, así es. Amén. Entonces todo lo que tenemos que hacer es caminar en el reino. Pero vamos a ver cómo caminamos en el reino, cómo entramos al reino, sabemos por salvación, pero cómo permanecemos en el reino. Porque una cosa es entrar y no quedarnos en el reino, ¿verdad? Qué bonito es entrar al reino de Dios, y esa es la salvación y es lo que sentimos la mayoría de nosotros, ¿verdad? Una experiencia tremenda, nueva, que no conocíamos, algo glorioso, que trajo una paz y un gozo a nuestro corazón, que hasta hoy existe. Pero es mucho más que eso. En el reino de Dios hay cosas que hacer para mantenernos en el reino de Dios. ¿Ok? Vamos a ver, no quiere decir pobres en lo material, quiere decir que sabemos y entendemos nuestra necesidad, nuestra total depravación y desesperado vacío sin Cristo. En Romanos 9, del 3 al 12. A mí me gustan los libros de Pablo porque Pablo era sencillo, a pesar de muy estudiado, y era muy dedicado, a pesar de ser muy dedicado para perseguir a los cristianos antes de convertirse. Y yo pienso que él
quería servir a Dios mejor que lo que él le servía para perseguir a los cristianos. Fíjese bien. Mateo 9, del 3 al 12 dice, porque deseara yo mismo ser anatema o apartado, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Fíjese bien, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos tampoco, sino en Isaac te será llamada descendencia, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Y hay una separación ahí muy importante, que viene siendo los hermanos en Cristo Jesús son más cerca que los hermanos no en Cristo Jesús, hermanos de sangre. Fíjese bien, ¿verdad? Porque hay una separación entre la familia, aunque la sangre nos une, pero si ellos no son cristianos, entonces no tenemos nada en común con ellos. Aún sin embargo, al hermano en la iglesia o como cristianos, nos une la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y es una unidad más fuerte que por las cosas de Dios, por los hermanos, por la iglesia, estamos dispuestos a morir unos por otros. Pero es muy diferente con los hermanos de carne. Fíjese bien, porque lo primerito que va a encontrar es que ellos y usted no tienen nada en común. Si antes tenían algo en común, cuando usted acepta a Jesús, inmediatamente ellos no son cristianos, hay una separación, o debe de haber. La única manera de no haber separación es comprometernos con ellos, o que ellos se comprometan con nosotros, que es más difícil que ellos se comprometan con nosotros que nosotros comprometernos con ellos. En otras palabras, tenemos que aceptar el pecado de ellos para poder tener algo en común. ¿Se fija? Es una separación que no nos gusta, y es lo que está hablando aquí, ¿verdad? Que él quisiera separarse para tener la armonía con sus hermanos, con su familia, pero no puede, porque Dios lo separó. Dios nos sacó de la vida de antes, y por medio de salvación y no salvación hay una separación grande ahí, fuerte. Dijo Pablo, quisiéramos que pagáramos un mal con un bien. Empiece a practicarlo y ya verá que no va a haber enemigos. Yeah, that's right. No hay enemigos porque pagamos un mal con un bien. Y cada vez que alguien le haga un mal, usted haga un bien a esa persona. Y yo le aseguro que esa persona se va a convencer que de nada sirve hacerle un mal porque no le afecta a usted. Amén. Ok. Sino que los que son hijos, según la promesa, son contados como descendientes. Fíjese bien, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal,
para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Wow. ¿Ok? Esta es una tremenda declaración de nuestra necesidad, pero no creemos esto. Creemos que somos ricos, suficiente y completamente capaces de edificar nuestro propio reino. Leemos en Apocalipsis 3, 17 y 18. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo o de ninguna cosa tengo necesidad. Está hablando de la iglesia. Una iglesia rica, una iglesia que tenían mucho dinero. La gente era rica en esa iglesia. Y ellos se consideraban sin ninguna necesidad porque lo tenían todo. Y Dios les dijo, ustedes se consideran ricos, pues son pobres, miserables. Y a los otros les dijo, ustedes se consideran pobres, pero ustedes son ricos. ¿Cómo está eso? ¿Se equivocó Dios? Yo creo que lo hubiera dicho al otro lado, ¿verdad? No se equivocó. Porque los pobres heredarán el reino de los cielos. Y los ricos, dijo Jesús, es tan difícil que un rico se salve. ¿Se acuerda del joven rico? Que Jesús le dijo, ve y vende todo lo que tienes y luego ven y sígueme. ¿Qué hizo él? Se regresó y se fue y Jesús se quedó viéndolo, dice, triste. Ay, qué difícil es, dijo, que un rico entre al reino de los cielos. Eso no quiere decir que no hay ricos que son en el reino, ¿verdad? Que hay gloria a Dios, que sí hay muchos ricos que sirven a Dios y que viven en el reino, gloria a Dios por ello. Pero el dinero estorba muchas veces, hermanos, en lugar de ayudarnos, ¿ok? El Apocalipsis 3, 17 y 18 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Wow. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Aleluya. ¿Se fija? ¿Qué quiere decir para que no estés desnudo y seas avergonzado? La Biblia nos enseña que estemos preparados para la venida del Señor. Dice ahí en Apocalipsis, en otra escritura, dice que no nos pesque desnudos, es decir, espiritualmente pobres, arruinados, aleluya, sino que estemos preparados para ese día. Y el verdadero rico es aquel que está preparado, es aquel que vive en el reino, porque de él es heredero de todo lo que Jesús tiene. Y esa es riqueza, hermanos. Yo sé que el mundo no la considera riquezas, pero nosotros que conocemos a Cristo, sabemos que allí está el tesoro en Cristo Jesús, que allí está la paz, ahí está el gozo, ahí está la seguridad, ahí está la tranquilidad, ahí está todo lo que necesitamos para vivir una vida en abundancia. Aleluya, gloria a Dios. Aún sin embargo hay ricos que no tienen paz, no tienen gozo, no pueden gozar sus riquezas. Y la verdad es que piénselo bien, cuando usted tiene dinero para hacer todo lo que quiere y lo hace, ¿qué más hay? ¿Hacerlo otra vez? Ok. ¿Y hacerlo otra vez? Ok. ¿Y después de eso?
Ya. Sí, la mentalidad de nosotros es que teniendo las riquezas, vamos a ser felices, pero es una mentira del diablo, fíjese bien. La felicidad verdadera está en servir a Dios, hermano. Está en tener el gozo del Señor, tener la paz del Señor. Esa es la vida que Cristo dijo, yo vine a darte vida y vida en abundancia, donde no te va a faltar nada. Porque con Cristo tienes todo. Aleluya, gloria a Dios. Así es de que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que puedas ver. Estás ciego, desventurado. Igualaron el aumento de los bienes materiales con las bendiciones espirituales, lo cual no es así. La tragedia está en el hecho de que la iglesia, aunque se recrea con sus riquezas materiales, no estaba consciente de su pobreza espiritual, lo que de nuevo es indicativo de la iglesia moderna. Lo que necesitaban comprar no se podía comprar con dinero, sino solo con la sangre preciosa de Cristo Jesús, cuyo precio ya fue pagado. Pero la iglesia moderna no está interesada en Jesús. Dijo una historia en Lucas 18 del 9 al 14. La iglesia moderna está más interesada en tener un edificio grande y hermoso con todas las facilidades, mejor que tener una iglesia santa y pura. Fíjese bien. Y es lo que ahora vemos más que nunca, iglesias que están buscando maneras para atraer la gente en lo material. ¿Y qué es lo que tiene cuando usted atrae a la gente con lo material? Pura carnosidad, pura carne. Amén. Si hay iglesias, lo moderno ahora es tener un restaurante adentro de la iglesia. Para que los hermanos se gocen ahí sí. No, y yo conozco iglesias que los tienen. Ese es comercio. De ahí sacan para pagar. Qué triste, ¿verdad? Que hemos reemplazado lo espiritual con lo material. Y el resultado es que vemos una iglesia muerta, sin vida. Y qué triste, ¿verdad? Porque Cristo murió por una iglesia viva, hermanos. Una iglesia poderosa, una iglesia que ama al Señor, una iglesia que sigue lo espiritual, que busca lo espiritual, que tiene hambre y sed de justicia. Pero no se encuentra muy fácil. Lo más importante en su vida no son las cosas materiales, es lo espiritual para usted. No busque riquezas de este mundo, busque las riquezas de Dios, las riquezas que vienen de Él. Aleluya. ¿Sabe qué? Si Dios quiere, Él le puede hacer muy rico a usted, si es lo que Él quiere para usted. Pero la cosa es que, ¿qué va a hacer con las riquezas cuando ya las tenga? Dije, ¿qué va a hacer con las riquezas cuando ya las tenga? Mucha gente dice, ay pastor, si yo me ganara $1 millón en la lotería, yo le compraba una iglesia. No se preocupe, hermano. Vaya y pierda su dinero en la lotería, yo no lo quiero. La verdad es que lo que nosotros hacemos, lo hacemos en el lugar y el estado en que estamos. Amén.
Si no lo hacemos ahí, no lo vamos a hacer. Si no podemos dar los diezmos y las ofrendas, ahorita que no tenemos nada. Hello, si nos cuesta dar los diezmos y las ofrendas, ¡ay, me va a sacar parte de mi cheque! ¿Qué va a hacer cuando estuviera rico y tuviera mucho dinero? ¿Cómo podría darlo? Le iba a doler igual o mucho más que lo que le duele ahora dar, ¿verdad? Aleluya. Y las riquezas no están en lo que usted tenga, están en lo que usted da. Cuando usted aprenda a dar, usted va a tener todo lo que necesita. Porque viene por medio de dar. Dad y se te os dará. Medida buena, apretada, te darán. Y trabaja, hermanos. Trabaja. Créame lo que trabaja, ¿ok? Lucas 18, del 9 al 14, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano que está allí. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. ¡Wow! Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ensalzado. El fariseo, contento y satisfecho que él era bueno, no necesitaba nada, él creía. El pecador, colector de taxas, no podía ni siquiera alzar sus ojos al cielo, solo decía: Señor, ten misericordia de mí, un pecador. Él reconocía lo que él era. Jesús les dejó saber que solo este hombre fue a su hogar bien delante de Dios, o justificado. ¿Por qué? Porque él reconoció su pobreza espiritual. Solo cuando vemos o veas tu necesidad espiritual, podrás entrar al reino de los cielos. Y es algo interesante, hermanos, que entre más nos humillamos, más nos ensalza a Dios. Es algo que sucede y nadie lo puede parar. Nadie lo puede parar. Yo le dije el otro día, le di un consejo, que se humillara. Humíllese. Deje el mundo rodar y usted humíllese nomás. Deje que Dios le use como Él quiere usarle. Si lo quiere usar para limpiar la iglesia, limpie la iglesia. Pero haga el mejor trabajo que usted puede hacer limpiando la iglesia. Y si a otro lo quiere usar predicando, que predique, pero que predique lo mejor que puede. A otro lo quiere usar para cantar, que cante con una voz tremenda, bonita, que va a elevar, va a ayudar. Aleluya. La cosa es que no a todos les gusta el lugar que tienen. Hay algunos cantantes que, pobrecitos, tienen una voz que ni siquiera, ¿verdad? Pero quieren cantar. Quieren cantar. Y luego alguien los engaña y dice que bien cantas, ¿verdad? Y ellos se van muy contentos ya preparándose para el concierto que sigue. Así es, hermano. Y el que limpia la iglesia no quiere limpiarla, ¿verdad? No, pues ¿eso qué? ¿Eso cualquiera lo puede hacer? No, no cualquiera lo puede hacer. Si es lo que Dios le llamó a hacer, créame lo que usted va a ser bendecido por hacerlo.
Aquí no ocupamos profesionales para limpiar la iglesia. Y hay una razón por qué. La iglesia tiene el dinero si quisiera pagar, pero no. La razón de que Dios no me ha permitido que lo haga, ¿ok? Es porque Él quiere usarnos y quiere que empecemos de esa manera. ¿Ve? Porque tenemos que humillarnos para venir a limpiar el toilet y todo eso, ¿verdad? Amén. Yo le doy gracias a mi Dios que nunca me ha pedido que yo haga eso, porque si me lo pide yo lo voy a hacer. Pero, ay Señor, por favor. Yo tengo un estómago muy débil, hermanos. No puedo ver un animal muerto cuando pasamos así, porque después por varios días lo estoy recordando. Así era mi mamá también. Así que Dios nunca me ha puesto en ese lugar de pedirme hacerlo, pero si Él me pide que yo lo haga, yo lo voy a hacer. Aleluya, que ya. Ok, necesitamos ver nuestra grande necesidad. Es lo más importante, hermanos. Y lo menos que hacemos es ver nuestra propia necesidad espiritual. Podemos ver la necesidad de finanzas, la necesidad de esto, del otro. Me falta muebles nuevos, me falta un carro nuevo, me falta esto, me falta el otro. Eso lo podemos ver. Pero ¿qué tantos de ustedes pueden ver su necesidad espiritual? Ahorita, no mañana ni ayer, ahorita. ¿Qué tanto puede ser? Yeah. Oh, yeah. 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 De veras que sí, yeah. Ajá. Y aún sin embargo, ese es el principio para entrar al reino de Dios. Es el principio de poder ser humilde suficiente para reconocer nuestras propias debilidades. ¿Sabía usted que si usted conociera sus propias debilidades y le pusiera interés en ellas, el enemigo no podría venir a usar esas debilidades en contra suya? Porque usted estaría preparado, preparada. Yo sé mis debilidades y yo sé cómo el diablo puede entrar. Puede ser que usted se enoja fácil y usted se cuida de que la hermana Sánchez dice, no, not me, no yo. Nomás que aquí está su hermano, hermana. Está peor. Amén, aleluya. Pero cualquiera que sea la debilidad que usted tiene, si usted la conoce, usted se va a cuidar de esa debilidad, de no caer. Cuando la tentación venga, y si viene, usted va a estar preparado para decir, no, yo no voy a caer en eso. Ya sé mi debilidad, ya sé que me voy a enojar, ya sé lo que voy a hacer si abro la boca. No. ¿Ve? Pero el problema es que nos cuesta tomar tiempo para reconocer nuestras propias necesidades. Le voy a decir por qué. Porque la mayoría de nosotros estamos tan ocupados viendo las debilidades de alguien más que no vemos las nuestras. Yo le aseguro que, bueno, aquí no, en la otra iglesia, si le pregunta a cualquiera, oye, dime, ¿qué has notado tú de los hermanos aquí? Oh, déjeme decirle, siéntese. Mire, este tiene este problema, aquel tiene otro problema, aquel otro, oh, sí, y esa, oh. Yeah. Y sabemos, conocemos a todos. Yeah. Dígame que no. Yeah. Ahorita mismo usted está pensando de alguien que tiene problemas. Pero a que no ha tomado tiempo para pensar en su problema. ¿No? Pero necesitamos hacerlo, hermano. ¿Sabe qué? Si nosotros conocemos nuestras propias debilidades, no vamos a necesitar que alguien más las descubra. Y créame lo que alguien más las va a descubrir. Alguien más le conoce a usted mejor que lo que usted se conoce a usted mismo. Es verdad. Es verdad.
Siempre es así. Necesitamos ver nuestra grande necesidad. El 5:4, ¿ok? Dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Estamos en Mateo, ¿se acuerdan? Mateo 5:4. Los que lloran, esto no quiere decir los que lloran porque han perdido un ser querido, aunque Dios sí consuela al que llora. Pero esto no es lo que dice este pasaje. Mira la progresión. Bienaventurados aquellos que ven su necesidad espiritual y lloran. ¿Sabías que si se nos pide que lloremos, Santiago 4:9 dice, afligíos y lamentad y llorad? Yo creo que la debilidad que tenemos nos había de causar tristeza, cuando menos, si no llanto, tristeza. Y decir, desventurado que soy. Mira el problema que tengo. Mira cómo le fallo a Dios. Mira cómo le fallo a los hermanos. Pero ¿qué tanto de nosotros lo vamos a hacer? Dice Santiago en 4:9, dice, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Este verso está en el contenido de un llamado a arrepentimiento. En la carta de Pablo a los Corintios, él los reprendió por permitir a un hombre pecador continuar compañerismo con la iglesia y los hermanos, en 2 de Corintios 7:9-11. Les reprendió. Tenga cuidado con quien tiene compañerismo. Pablo les dijo, ¿y qué están haciendo ustedes con ese pecador? Teniendo compañerismo. Fíjese, Pablo nos advirtió, fíjese bien, le voy a decir esto para que no le sorprenda, que ni aún coma con ellos. Fíjese. No te sientes a la mesa a comer con ellos, dice Pablo. Wow. ¿De quién está hablando? ¿Del pecador? No. Está hablando del hermano o la hermana en la iglesia. Si están viviendo en pecado, no tengan nada que ver con ellos, dice aquí, sino solo para que los vayas a sacar de su error. Pero si continúan, en Mateo 19 Jesús nos dio el orden de la iglesia, no lo hacemos, pero Él nos dio el orden. Dijo, si un hermano cae en pecado, en debilidad, ve y repréndelo. Pero acuérdese que tiene que sacar la paja de su ojo primero, ¿ok? O sea, no va a irle a sacar la paja a alguien y usted tiene un poste, como dijo Santiago. Pero dijo, ve y repréndele y enséñale su error. Y si no te oye, ven y lleva un testigo contigo. Y ve y repréndelo otra vez. Y si no los oye a los dos, entonces llámenlo a la iglesia y expúlsenlo de ustedes. Wow. Expúlsenlo. Ya no va a ser parte. ¿Y sabe qué? El gobierno de esta iglesia y de la mayoría de las iglesias es ese. Que un miembro, si cae en pecado o si deja de venir a la iglesia, en 2 meses lo podemos quitar de la membresía. Ya no pertenece. Por ley es correcto. No lo hacemos, pero así es. Porque a veces, hermanos, a veces el mismo cuerpo de Cristo, cuando hay pecado, hace más daño que bien. Por ejemplo, un miembro de la iglesia, de aquí no hay, ¿verdad? Pero hay en otra iglesia, pero un miembro de la iglesia, ¿verdad? Que está viviendo en pecado. ¿Qué es lo primero que la gente que lo conoce allá afuera dice? Oh, es de la iglesia. Julana.
Oh, yeah. Vino un hombre un día aquí. Dijo, ¿sabe qué, pastor? Encontré dos de sus miembros, dos señoras miembros. ¿Dónde los encontró? Ahí en el club. Andábamos en el baile. Y dije, ¿qué andaba haciendo usted ahí? Pues ya, ya no sabía qué decir. Él creía que yo le iba a decir, dígame quiénes son. No, le dije, ¿qué andaba haciendo usted ahí? ¿Ya? Pero ya ve cómo, sí, son de Iglesia sobre la Roca. Y a veces andamos enseñando la oreja en todas partes, ¿verdad? Y no nos damos cuenta. Pero la Biblia es muy explícita en estas cosas, hermanos, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo y tenemos una responsabilidad de representar ese cuerpo con dignidad y respeto. Aleluya. Todos somos responsables, todos. Ok. Les felicita por haber reprendido al hermano pecador y restaurado. ¿Qué se necesita para entrar al reino? Arrepentimiento de pecados y restauración del Espíritu Santo. Necesitamos ver nuestro pecado tan enorme que buscamos a Dios de todo corazón. Yo creo que cuando tomamos tiempo para ver nuestras propias necesidades, vamos a saber cómo orar mejor al Señor. Porque no vamos a estar, Señor, ayuda al hermano que mira porque cómo es débil y cómo esto y cómo lo otro. Porque a veces usamos la oración, ¿verdad?, para atacarnos unos a los otros. ¿Nunca lo ha oído usted? Yo lo oigo siempre. Muy espirituales. Oh, Señor. El hermano fulano, ayúdalo, Señor. Está en error. Es débil, Padre. Tan débil, Padre, que yo no sé cómo se llama cristiano. Y yo estoy pensando, yo no sé cómo usted se llama cristiano. Pero así somos. O así son allá. Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Fíjese bien. Jesús dijo que las verdaderas bendiciones son los que se humillan, que es ser manso. Manso es un espíritu humillado y sometido a Dios. Es el espíritu de uno que está dispuesto a ser gobernado por otro. Cómo no nos gusta eso, ¿verdad? Ni en el hogar queremos que nos gobierne nadie, ¿verdad? ¿Se fija? A veces perdemos tanta bendición por ello, porque no queremos someternos, humillarnos, queremos ser la cabeza. Amén. O queremos siempre estar correctos. Es que yo tengo la razón. Yo sé lo que yo estoy hablando. Qué orgullo, ¿verdad? Wow. La verdad es que no sabemos la verdad. Bueno, aquellos que no son mansos son orgullosos, sin control, no completos, convencidos que ellos tienen control de sí mismos y no necesitan a nadie. Mira la progresión de las bienaventuranzas. Bienaventurados los que reconocen su pobreza espiritual, lo ven tan mal que son quebrantados y corren a Jesús. Y después en humillación vienen a Jesús y le dicen, contrólame, estoy cansado de vivir así. Nunca he llegado a ese lugar. Señor, necesito tu ayuda. Dios está dispuesto a ayudarnos.
si nosotros somos reales y somos cabales y le decimos, Señor, yo tengo esta necesidad, yo no puedo vencer esta tentación o esta debilidad que yo tengo, me acarrea o me subaja cada vez. ¿No hay nadie aquí así? Tengo este problema, Señor. Y la verdad es que yo he tratado de controlarlo, he tratado de mejorarlo, pero no puedo. Me falla cada vez. Sí, el problema más grande que tenemos es que las fallas que tenemos las cometemos todos los días. ¿Se fija? Porque son debilidades y las debilidades así son. La debilidad no es un día sí y un día no, son siempre. Siempre se presentan al momento oportuno para sacarnos. Y es el diablo el que hace eso, ¿verdad? Pero él está siempre, cuando reconoce nuestras debilidades, entonces él abusa de nosotros y nos roba. Y a veces nos mata. A veces roba lo espiritual de nosotros. A veces caminamos como que no tenemos una gota de espiritualidad, hermanos. ¿Por qué? Porque el orgullo nos ha permitido ensalzarnos pensando que todo está bien cuando todo está mal. ¿Nunca ha sentido usted en su vida una derrota cuando todo está en victoria? Es decir, cuando usted tiene las finanzas necesarias, cuando usted ha pagado todos sus biles, cuando usted tiene paz con su esposa, esposo, cuando todo parece estar bien, pero usted se siente derrotado, se siente como, yo no sé qué está pasando. Y a veces hasta se siente cansado, que ya no puede tomar otro paso, ya no quiere hablar otra palabra. No, eso sí, nunca se nos acaba. Pero no quiere hacer algo. Es que estoy tan cansada, estoy tan cansado. ¿Sí? ¿Qué hiciste hoy? Nada. Es lo que yo no entiendo, ¿por qué estoy tan cansado si no hice nada? Es espiritual. Es espiritual. Es un espíritu que le tiene cansado espiritualmente, y usted necesita levantarse y reprender ese espíritu y acercarse a Dios para que Dios le ayude, porque todos necesitamos la ayuda de Dios. Entre más ricos nos consideramos, más pobres, miserables somos. Fíjense bien. Todos necesitamos de Dios. Y en este momento todos necesitamos de Dios. A veces no podemos entender cómo cuando damos una invitación para necesidades nadie se quiere levantar. Y yo estoy aquí viéndolo y digo, qué orgullo. Wow. Pero luego el Señor me recuerda, ¿y tú? Oh, okay. Está bien, Señor. Ajá, come on. Yeah. Así es, hermanos. Contrólame, estoy cansado de vivir así y quiero que tengas control completo de mi vida, pero es peligroso orar eso, ¿verdad? No nos gusta orarlo, porque estamos admitiendo que nos vamos a someter completamente bajo la autoridad y el poder de Dios. Déjame ahí un poquito. Sí, no tomes todo, Señor. Déjame ahí un poco para disfrutar de la vida. ¿Qué es el reino de Dios? Es un lugar donde el rey reina y solo aquellos que se someten a él entrarán en su reino. Yo creo que cuando consideramos todo lo que hemos hablado,
podemos ver que el reino de Dios solamente lo podemos entrar cuando nosotros guardamos las palabras de Jesús. Porque fue lo que él dijo: si me amas, guarda mis palabras. Y cuando consideramos, ¿podemos guardar esas palabras? Pastor, pero es que yo no puedo. Mire, tantas palabras que hay, tanto que pide el Señor de nosotros. ¿Cómo puedo hacerlo? Por eso necesita Jesús. Por eso tiene el Espíritu Santo en usted. Dios no se lo dio para que usted lo luzca, ¿así se dice? Luzca. Sí, para lucirlo. No, se lo dio para que le ayude. Dice la Biblia, dijo Pablo, que el Espíritu Santo, cuando nosotros no sabemos cómo orar o qué orar, con gemidos, dice, intercede por nosotros. Es lo que Él hace. Él está dispuesto a ayudarnos cuando nosotros nos abremos y somos sinceros con nosotros mismos y reconocemos nuestra propia debilidad y la ponemos delante de Dios, ponemos las cartas en la mesa y digo, Señor, esto es lo que yo soy y no quiero serlo. Quiero un cambio en mi vida. Todos necesitamos un cambio en nosotros. Pero no todos estamos dispuestos a ese cambio, porque requiere un entregamiento, una separación de este mundo para seguir a Jesús. Wow. Jesús hace un tremendo comentario en Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Dice bien. Al Padre le ha placido darnos el reino a nosotros. Entramos a ese reino por medio de salvación, ya sabemos todos eso. Pero para permanecer en el reino tenemos que guardar la palabra de Jesús. Tenemos que guardar la palabra de Jesús. No está escondiendo el reino de nosotros, ni tampoco quiere detener nada de nosotros. Él es glorificado cuando recibimos y experimentamos todo lo que el reino tiene para nosotros. Él solo espera en nosotros. Y la clave es para buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Usted se imagina las promesas que Dios nos hizo para este año? Pero la clave o la llave para entrar a esas promesas es que busque el reino de Dios y su justicia primero. Primero que nada, primero que todas las cosas, primero es el reino de Dios y su justicia. Esto requiere completa separación y completo entregamiento a Dios. Y no todos están dispuestos a hacerlo. Queremos guardar reservación de ciertas cosas. Queremos tener la libertad para hacer ciertas cosas, aunque sabemos que son dañosas para nosotros, aunque sabemos que no le agrada a Dios, lo seguimos haciendo. Wow. Y lo que Dios más está buscando, los miércoles le estoy enseñando autoridad espiritual, y yo le animo a todos ustedes que no se pierdan las clases de autoridad espiritual, porque es la llave para entrar al reino y permanecer en el reino. Autoridad espiritual, someternos a la autoridad que Dios ha puesto para nosotros. Es una completa humillación de parte de nosotros, humillarnos a toda autoridad, no importa cuál sea, porque toda es respaldada por Dios, y Dios la ha autorizado, y cuando usted se somete a ella, usted se está sometiendo a Dios. Cuando usted se rebela en contra de cualquier autoridad, usted se está rebelando en contra de Dios.
y no en realidad la autoridad que está presente o delante de usted, sino de Dios mismo. Por eso Jesús dijo, cuando te hagan a ti un daño, o cuando te digan cosas a ti, no te preocupes, porque a mí me las dijeron primero. Por mi causa, ustedes serán despreciados y algunos puestos en la cárcel y otros muertos. Pero tenemos la seguridad de que aunque estemos muertos vamos a vivir. Amén. Bien, bien. Aunque estén muertos, dijo Jesús, vivirán. La pregunta que él hizo a Marta fue, ¿crees esto, Marta? La misma pregunta que nos está haciendo ahora. ¿Creen ustedes eso? Yo creo que sí. Amén. Porque somos hijos del reino, hermanos. Somos hijos del rey. Y el rey tiene reino. Y el rey quiere que vivamos en el reino. ¿Ok? El rey quiere que vivamos en el reino con él. Fuera del reino estamos fuera de la protección de Dios. Y ahí es donde el diablo nos pesca muchas veces, fuera del reino de Dios. Y ahí estamos dispuestos a lo que el diablo quiere hacer. No tenemos la protección de Dios cuando nosotros voluntariamente nos salemos del reino. Fíjese bien, porque esto es muy importante. El diablo nos hace mucho daño por salirnos del reino de Dios. Manténgase en el reino de Dios y por ninguna razón, por ningún coraje, por ningún capricho, por ninguna necesidad de cosas, usted se salga del reino. Mejor sométase, humíllase, pero continúe en el reino, porque en el reino tiene todo. Amén. 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 Vamos a orar. Padre,